los llevamos a uno de los destinos más soñados del mundo. Río de Janeiro, una ciudad maravillosa. Si están planeando su viaje o simplemente sueñan con conocerla, este video es para ustedes. Le vamos a contar su fascinante historia, mostraremos lugares espectaculares y le daremos consejos claves, como por ejemplo, la seguridad, dónde alojarse y la mejor época para visitarla. Somos Paulo y Paula y esto es Retrato de Viajes. Si querés venir a este destino o cualquier otro destino, contá con nosotros que te podemos ayudar a hacerlo realidad. La historia de Río es tan cautivadora como su paisaje. Fue descubierta el 1 de enero de 1502 por navegantes portugueses, que al llegar vieron la bahía de Guanabara y creyeron que era la desembocadura de un gran río. De ahí su nombre, Río de Janeiro, Río de Enero. La ciudad fue oficialmente fundada en 1565. Durante siglos, Río fue el epicentro económico de Brasil, especialmente por el oro y los diamantes. Fue capital de Brasil e incluso por un breve tiempo fue la capital de Portugal. Aunque hoy la capital es Brasilia, Río sigue siendo el corazón cultural, turístico y un símbolo inconfundible de Brasil. Es un sueño poder estar en este destino. Tanto lo deseamos, tanto quisimos venir a este lugar, que hoy estamos y no lo podemos creer. Es precioso. Estamos enamorados de Río de Janeiro. Por algo todo el mundo dice que Río de Janeiro es conocido mundialmente y todos quieren venir. Y en este video vamos a mostrar no solamente las cosas que hay para hacer típicas, sino que también vamos a mostrar algunos detalles que no se lo pueden perder. Sí, se vienen cosas muy impresionantes que de hecho ni siquiera nosotros pensábamos hacerlas, pero se viene con todo este video. Y hablando de la ciudad en sí, ¿sabían que Río de Janeiro es la segunda ciudad más grande de Brasil con aproximadamente 6.7 millones de habitantes? Es una metrópolis que late al ritmo del samba y se extiende entre morros, playas y vistas impresionantes. Estos lugares no se lo pueden perder, son los lugares que sí o sí tienen que visitar. Ubicada en la cima del Cerro del Corcovado, esta icónica estatua Art Deco es patrimonio de la humanidad y una de las nuevas 7 maravillas del mundo. No es solo un símbolo de fe, sino que ofrece la vista panorámica más impresionante de la ciudad. Lo ideal es ir un día despejado para disfrutar de cada detalle de Río. Para otra perspectiva increíble, el famoso teleférico del Pan de Azúcar nos llevará en 2 tramos hasta la cima. La vista de la bahía de Guanabara, las playas y los barrios son simplemente espectaculares, especialmente al atardecer, cuando las luces de la ciudad empiezan a hacerse notar. Este lugar con tanto color que se encuentra en el barrio bohemio de Santa Teresa es una obra de arte al aire libre. Creada por el artista chileno Jorge Celarón. Sus 215 escalones están cubiertos con azulejos de todo el mundo. Aprovechen que es el momento perfecto para una foto. Les dejamos esta y otras fotos en nuestra cuenta de Instagram, @retrato de viajes. Conocido por sus calles empinadas, sus galerías de arte, sus talleres de artistas y el famoso tranvía amarillo, Bondinho de Santa Teresa. Es un lugar con un encanto especial, ideal para pasear sin un rumbo definido y sentir el espíritu carioca más auténtico. El Estadio Maracaná es el estadio de fútbol más icónico de Brasil, uno de los más famosos del mundo. Ha sido sede de innumerables eventos deportivos como finales de los mundiales 1950 y 2014, como también los Juegos Olímpicos en el año 2016. Actualmente, clubes Flamengo y Fluminense juegan acá. Tienen una capacidad reducida de aproximadamente 78.000 espectadores, aunque su capacidad original era cercana a 200.000 personas. Para este momento, recomendamos llegar temprano. Es un espectáculo famoso donde la gente se reúne en la Pedra do Arpoador
para ver el sol desaparecer en el horizonte, marcando un momento maravilloso el día. Con el morro Dois Irmãos de fondo, es una tradición muy popular que todos aplauden al finalizar, teniendo vistas impresionantes de la playa de Ipanema y Leblon. Nos vinimos a hacer un paseo en helicóptero y mostrarles desde las alturas otro punto de vista de esta ciudad maravillosa. Así que si se animan a volar con nosotros, acompáñennos y no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse a nuestro canal para que podamos hacer más aventuras y mostrarles qué hacer en cada ciudad que vamos. Y vinimos a uno de los puntos con mayor desigualdad social del país. Estamos por entrar a una favela que muchas veces pensamos ir, pero nunca nos animamos y ahora llegó el momento de hacerlo. Y hoy le vamos a mostrar si es inseguro, si pueden venir, si no pueden venir. Vamos a contarle un poquito de la realidad y contar un poco de la historia de este lugar. Además de mostrarles por dentro cómo es un poco dentro de lo que nos permitan, lógicamente. Así que nos invitaron los chicos de Favela Tour y vinimos acá a mostrar la realidad de la favela. En la aventura, yo voy a dar un poco de los cuidados que se tiene que tomar en la motocicleta, ¿perfecto? Ya estamos acá, nos pasó a buscar nuestro guía Felipe y nos va a llevar en recorrido en moto hasta arriba. Hasta lo más alto de la favela. Entonces, ahora estamos en la parte más alta de la favela. El nombre de esa área es La Borio. Mucha gente habla así, pero la pronuncia correcta es un nombre francés. Entonces, La Borio, right? Entonces, mucha gente vive acá hoy. No solamente esta área, sí, es un pequeño barrio dentro de la favela, sí. Entonces, se tiene mucha gente. ¿Por qué el nombre? Por cuenta que se tiene una construcción francesa. Entonces, mucha gente se habla La Borio, un nombre francés, por cuenta de los franceses que cambiaron acá para hacer una pequeña construcción. La favela es muy antigua, entonces tiene muchas cosas que son relacionadas a la esclavitud, ¿sí? Entonces, por cuenta de esto, se tiene mucha historia, muchas cosas, ¿sí? Y acá, solamente acá, se tiene una bella vista para la zona sur de Río de Janeiro. Al lado, tenemos la montaña de Dos Hermanos. ¿Se conocen? Sí. Es una trilha maravillosa. Si te gustan de hacer la aventura, es perfecto. Sí. Y acá a la derecha se tienen las playas de Leblon y de Ipanema. Al otro lado se tiene Copacabana y Leme. Sí. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas favelas te acreditan que se tienen en la ciudad de Río de Janeiro? 20. 20? 40? 15. Todos errados. Todos. Se tienen más de 700 favelas en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Qué hacen la favela en la favela? Parte de la ciudad que no se tiene el olhar del gobierno, los investimentos en el inicio, en una pequeña comunidad. Entonces, personas que caminaron un local y hicieron sus casas muy perto de las otras casas, así caminando a hacer una pequeña comunidad. Entonces, una favela. Muchas veces una zona más pobre también. Entonces, las favelas son así. Entonces, favelas con 40 casas, muchas veces menos, son favelas, ¿sí? Entonces, por cuenta de eso se tienen muchas.
essa é a maior de todas do Brasil. Então, vocês vão ter uma noção melhor depois. Ahora estamos bajando un poco de donde nos habían dejado las motos. Sí, vinimos a lo más alto, ahora vamos a empezar a bajar y nos van a empezar a contar la historia de lo que es por dentro la Rosiña, que yo estoy deslumbrada, la verdad, que por algo es que todos los turistas de todo el mundo vienen acá. Y nos comentaba acá Felipe, que es nuestro guía, que hay más de 700 favelas en Brasil. Favela se le dice todo aquello que tienen dificultades con tema económico y también que no tienen todos los servicios básicos que uno debe llegar a tener, ¿no? Entonces puede ser que favela sea con 3 casas, 20 casas, 40 y mucho más. Sí, son de bajos recursos, pero no por eso hay delincuencia ni nada de eso, al contrario, son mucha gente trabajadora, hay muchos comercios, hay mucha gente acá trabajando también de guía, mostrando lo que es por dentro de la Rosiña, que realmente vale la pena. Yo estoy deslumbrada, como les dije, me encanta y está precioso las vistas que tenés de acá. Acá vamos a hacer un partidito que se llama Peteleco acá en Brasil. Y como ya saben, estamos acá en la Rosiña y la verdad que no nos sentimos inseguros para nada. Estamos siendo súper bien tratados. Tomamos algo, tomamos una gaseosa, un cafecito. Y ahora en un rato vamos a seguir porque nos vamos a uno de los proyectos sociales. Existen varios acá, como escuelas públicas y privadas. Hay más de 10 escuelas, más de 10 jardines, 3 hospitales. Tienen muchísimas cosas aparte del deporte también, ¿sí? Nos comentaba Felipe que ha ganado un concurso, por ejemplo, para estudiar un curso de inglés y español totalmente gratuito. Estamos súper agradecidos con esto, con que nos abrieran las puertas y tenemos esta posibilidad de poder grabar para ustedes. Ya estamos regresando a Copacabana, que es la zona donde nosotros nos hospedamos, y queremos contarle qué tal fue la experiencia en la Rosiña. La verdad estuvo muy bueno, sí les recomiendo que traigan zapatillas, vengan cómodos porque van a caminar mucho. El que tiene dolor de rodilla y demás, no se lo recomiendo porque van a tener escaleras que no están bien terminadas, entonces pueden llegar a resbalarse o algo. Tengan en cuenta eso, vengan cómodos y a disfrutar porque realmente es precioso. Y les dejamos todas las imágenes ahí para que ustedes mismos saquen su propia conclusión, pero vale mucho la pena. Y como les prometimos, hablemos del lugar donde estamos hospedados durante este viaje. Copacabana. Este barrio no es solo una playa, es un barrio que da vida a todo aquel que lo recorre a cualquier hora. Quieren hospedarse en Río de Janeiro, justamente en el barrio de Copacabana. B&B tiene 4 diferentes hoteles y esta para nosotros es la mejor ubicación. Estamos cerca de todo, a una cuadra de la playa y son muy cómodos, buena atención y excelentes habitaciones. La famosa playa tiene aproximadamente 4 kilómetros de extensión, con su icónica costanera, un paseo donde se aprecian las ondas blancas y negras. La vida social pasa por este barrio. Por la mañana, la gente corre y aprovecha para hacer ejercicio. Al mediodía, se relajan bajo el sol acompañado con un agua de coco o una cervecita. Y por la noche, se transforma. Los kioscos cobran vida con música, comida y las infaltables caipiriñas. Desde acá, pueden caminar fácilmente a Ipanema, otra playa que es bastante conocida, donde van a ver un ambiente un poco más sofisticado. Simplemente alquilen una silla y una sombrilla. Se pueden alquilar en la playa. Disfruten del sol y el ambiente. Importante no olvidarse el protector solar. Deixa que hoje eu vou ser o teu calor. Sei que tá friozinho, já sei como é. Sei que o nosso amor aquece quando quer. De manhãzinho o sol
nasceu. Deu esperança de beijinho. Un fuerte militar histórico que hoy alberga museos y cafeterías con unas vistas espectaculares de toda la playa de Copacabana e Ipanema. Mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa. Você só continua com essa enrolação. El paseo marítimo es ideal para una caminata, un paseo en bicicleta o simplemente sentarse a observar la cantidad de gente que pasan a cada momento. ¿Recuerdan esa canción brasilera que todos escuchamos que dice "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça"? Bueno, este es la persona responsable de que esto sea un suceso y conocido mundialmente. Y estamos acá en un puestito del Banco Itaú que tiene alquiler de bicicletas para recorrer la ciudad. Tenés puestos a cada rato para que puedas disfrutar y lo único que tenés que hacer es descargarte la aplicación que se llama Bike Itaú y ahí pagás directamente para que puedas andar. Así que nosotros vamos a hacer eso para aprovechar un poco el día y el solcito hermoso que nos acompaña. ¿Y cómo moverse por acá, por la ciudad, por la playa, la costanera? Una de las mejores formas es alquilando las bicis, como dijimos, sino también tienen las patinetas estas muy cómodas, la verdad que nos estamos matando la risa. Sí, yo elegí la bici eléctrica porque nunca había andado y de hecho vimos muchísimas y tenés que pedalear igual, pero está buenísimo. Sí, traigan algún protector solar y sombrero porque con este sol seguramente a la noche van a estar un poco colorados. Se complica un poco para grabar, pero la vamos peloteando acá, vamos tranqui. Después de pedalear un rato, salimos de Ipanema y nos vinimos para el lado de la famosa playa de Copacabana. Sí, está bastante lleno de gente turista, está lleno de argentinos, chilenos por todos lados también, como vimos en Bucios. Así que vamos a disfrutar, vamos a caminar y vamos a ver qué tal los precios del centro. Un tema importante al viajar es la seguridad. Río, como cualquier otra gran ciudad, tiene sus pros y sus contras. Pero no dejen que esto les impida visitarla. La clave es tener bastante información antes de viajar. Los barrios de zona sur son sin duda los más recomendados. Acá es donde se concentra la mayoría de los hoteles y la infraestructura turística. Ipanema y Leblon son los más exclusivos y tranquilos, con un ambiente sofisticado, ideales si buscan más lujo y seguridad. Como en nuestro caso, es muy céntrico, con mucha vida, excelente transporte y la mayor oferta de alojamientos para todos los bolsillos. Aunque tiene más movimiento, se ve bastante controlada por la policía y nos sentimos seguros como turistas. Barra da Tijuca es una buena opción para hospedarse, si buscan un ambiente más tranquilo, seguro, moderno y enfocado en la playa, especialmente para aquellos que ya conocen la ciudad o prefieran un ritmo de vacaciones relajado, aunque están alejados de los principales puntos turísticos clásicos de la zona sur. Eviten usar joyas, relojes que llamen la atención o llevar dinero a la vista. Sostengan el celular firmemente y tengan cuidado en la calle. Lo ideal es guardarlo cuando no lo necesiten, sobre todo cuando hay aglomeraciones o en el transporte público. Cuando vengan a la playa, traigan solo lo necesario.
toalla, protector, un poco de dinero y si se bañan no pierdan de vista sus pertenencias o en el mejor de los casos que alguien de confianza los vigile. Intenten evitar caminatas por zonas poco transitadas de noche. Las áreas turísticas como Copacabana, Ipanema y Leblon suelen estar bien iluminadas y transitadas hasta tarde. Para moverse pueden usar aplicaciones como Uber, que es una opción segura y eficiente para recorrer la ciudad, especialmente de noche. Un dato importante, verifiquen de que el chofer dé como finalizado su viaje. Si siguen estos sencillos consejos, van a sentirse cómodos y van a poder disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer la ciudad sin preocuparse por nada. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor mes para visitar esta increíble ciudad? Para el mejor clima y menos gente, consideren los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. Las temperaturas son muy agradables con menos humedad y lluvias. La multitud de turistas es menor, lo que significa menos colas y mejores precios. Para vivir la época de carnaval y precarnaval, el sol intenso, las grandes multitudes, diciembre, enero y febrero son para ustedes. Es pleno verano, las playas están llenas y la ciudad vibra con el fin de año en Copacabana y la escuela de samba del carnaval. Prepárense para mucha gente y precios mucho más elevados. Para evitar el calor extremo y disfrutar de un clima más ameno, los meses de junio y agosto son el invierno carioca. Las temperaturas son muy agradables, perfectas para explorar y hay menos probabilidad de lluvias. Es temporada baja, así que se encontrarán precios más económicos y menos aglomeraciones. Y finalmente, ¿qué se puede hacer cuando estén en Río? La respuesta es de todo. Encantar con todo esto. La verdad que es un paseo maravilloso. Estamos encantados de la gente, súper simpática. Estamos felices de estar en esta ciudad maravillosa. Y encima musicalizados, y si querés tomar algo, tenés para poder comprar yendo en el bus. Quando você sorriu, chorei. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. E numa bola de cristal vi o futuro transformar e o que era bom ficou. Visiten Lapa, el barrio de la vida nocturna, donde la samba se siente en cada esquina. No se vayan sin probar una feijoada, un pão de queijo, azaí, queijo asado o una caipirinha bien fría. Río de Janeiro es un lugar que te atrapa con su belleza natural, su energía y la alegría contagiosa de su gente. Desde Copacabana tienen el lugar perfecto para explorar cada rincón de esta maravilla que les dejará recuerdos para toda la vida. Algunos datos importantes de la ciudad. Se estima que Río de Janeiro recibe aproximadamente de 2 a 2,5 millones de turistas internacionales al año actualmente. La principal actividad económica de Río de Janeiro es el sector de servicios, el turismo, las industrias y el comercio. El sueldo mínimo es de 1.518 reales y el costo de vida para una persona se calcula entre 2.500 a 6.000 reales aproximadamente por mes. Esperamos que este video les haya servido de inspiración para visitar este destino y también haberles dado toda la información que necesitan para visitar Río de Janeiro. Saben que pueden contar con nosotros para hacer realidad ese viaje tan esperado. No se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse.
Música